fundó una empresa que opera con mucho éxito con clientes internacionales en Santiago. De tecnología, ¿verdad? Efectivamente, sí. Y ahora está empeñado en compartir lo que él ha aprendido. Y yo pienso que compartir lo que sabe para cambiar vida. Bueno, y eso no se ve todos los días, señores, por un mundo donde estamos cada vez más egoístas y donde la gente, sobre todo, su parcelita de conocimiento de poder se apodera. Qué bonito compartir esto, Cris. Bienvenido, Cris. Muchísimas gracias. El software y todo eso, lo ve, wow, tiene que estar en silencio, abstracción. ¿Cómo se da su proceso de ¿Cómo trabaja un programador? un programador? ¿Cómo Sí. crea? ¿Cómo construye? Yo me imagino que individualmente cada quien tiene su idiosincrasia, así. En el caso mío en particular, así. Bueno, de pequeño yo me concentro mucho, pero lo que yo hacía así para ayudarme a ser más creativo era caminar así. Caminar. Sí. ¿Da paseíto? ¿O Sí. o irte a caminar a A paseos caminar. largos? Sí, a caminar kilómetros. Se nota que tú viviste en Estados Unidos. Sí, en Nueva York. Que se puede caminar mucho y que en Manabao Exacto. también tú puedes caminar. Exacto. Porque aquí en Santo Domingo no se puede. Sí, bueno, yo era famoso en mi oficina cuando la gente me iba a buscar que yo no estaba ahí, estaba caminando y ya. Forrest Gump, pero caminando. Sí, y eso me ha ayudado mucho. Y depende de cada quien. En el caso mío, así, por ejemplo, yo soy como más, en inglés se dice, como así de la forma que yo pienso y me imagino, tiene que ser como tridimensionales. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo estaba haciendo un software, yo creaba un mundo tridimensional en mi cabeza. Entonces, incluso a un punto que yo sentía como que yo lo podía tocar. Así, entonces, y que lo podía navegar y todo eso. Pero eso es por mi forma de ser. O sea, no tú quiere- tienes un videojuego ahí. un mundo. un Así, mundo. o sea, como si Como por ejemplo, me Second crearon un Life, evento, una cosa así. más o menos. Así. Ajá. Entonces, ya dependiendo de lo que uno estuviera haciendo. Así, pero eso es porque de esta forma que yo pienso. Hay gente que son más audiovisuales, hay gente que son más visuales en 2D. Entonces, me imagino que hay gente diferente. Yo lo digo así, eso es muy, muy individualizado. Entonces, se trata, si alguien quiere seguir un consejo, es cada quien conocerse más a sí mismo y ver qué es lo que le funciona. Pero espérate si alguien te interrumpe en ese momento, que tú estás metido en tu Second Tu Life, mundo, sí. en tu mundo, ¿qué pasa? ¿Te cuesta saliste? Sí. Sí. Bueno, yo hay un estudio científico de eso, que en averaje a un programador, si lo interrumpen, le toman como 20, 30 minutos para volver a ese nivel así. De hecho, una anécdota es que entonces a mí no me gusta que me sacaran de tu pensamiento. de mi concentración. Claro. Entonces lo que yo hice fue que le busqué el estudio y se lo mandé. Entonces se dio cuenta, le hice el cálculo de cuánto dinero él pedía cada vez que me molestaba. Por los minutos que tú tardabas Sí, en recuperar. Y me imagino que un montón de... Sí, bueno, ya jamás volvió a Interrumpirte. a interrumpir. A mí ni a ninguna otra gente. Mira qué bueno. ¿Cómo era Cris de pequeño? Andaba siempre creando, conectando cosas, construyendo un mundo imaginario. ¿Cómo era? Bueno, yo diría que yo era muy observador, así. Siempre observaba lo que las otras gente estaban Silencioso, haciendo. callado. Oh, sí, extremadamente. Siempre la gente decía que o sea, que tenían que sacarme la cosa y Con cucharita, ese muchacho que no habla, más que con caramba. cucharita. Así, hay gente, probablemente la gran mayoría de gente que me conocen desde pequeño todavía así, me imagino que se sienten que a gran parte de mí que no conocen. Yo, por ejemplo, aunque dejo ver, hay cosas de las que yo puedo hablar, hay una gran cantidad de cosas de las cuales se me hace bien difícil. Y en ese sentido era así como muy observador. Por ejemplo, sí, era muy en lo que me gustaba, era muy disciplinado. Por ejemplo, y tal vez más que todo, sí, de una de las cosas así como que yo siempre odiaba es caerle atrás a grupo de gente. Si todo el mundo se iba por un lado, yo me iba por el otro a experimentar. O sea, tú no eres del rebaño. No, así, y eso estaba una de las cosas, y eso combinado así con que desde pequeño yo no aceptaba la mediocridad. Así, yo hacía algo, o lo hacía bien o no lo hacía.
Entonces, Eso tiene un costo en el tema de la popularidad, de los amigos, eso no te afectó. Bueno, siempre cuando uno está pequeño, uno sí busca cierto nivel de aceptación, y me imagino que en su momento yo lo hice, pero así, así yo soy como, por ejemplo, yo digo que las otras gentes son más valientes que yo, porque a mí, cuando ellos buscan aceptación popular, y a mí no me importa. Entonces, a mí solo me importa que todo el mundo esté en contra mía. Si yo pienso de una forma, es así. Entonces, y si, por ejemplo, si yo tomo una decisión, yo sé que hay gente que van a estar de acuerdo y que no van a estar de acuerdo. Entonces, pero nunca... Nunca te ha importado. O sea, es importante a nivel que me hace eficiente. Si yo estoy en un trabajo así, y eso, por ejemplo, en los trabajos así, o la gente que me ve de lejos piensa, por afuera del trabajo piensan que yo soy bien, muy buena gente y todo eso, pero en el trabajo así yo soy muy difícil de trabajar así. En ese sentido, yo siempre busco la eficiencia a un nivel... Perfeccionista tú eres. No necesariamente, pero sí cada quien tiene que dar como 110%. Entonces, o sea, yo creo que la percepción... O sea, es tú como natural. jefe le sacas el jugo. Cris, tenemos un programador, ¿cómo se forma? ¿Cuál es la base fundamental de un programador? Informática. Si algo así que yo diría más que todo es alguien que resuelve el problema, que uno lo pone, yo digo que lo suelten en un cuarto oscuro y le digan, hay un problema, y primero cuestione, de verdad, da un problema, pero que esa gente que lo resuelve, y obviamente en la mayoría de casos programando, pero muchas veces no hay que programar. Entonces yo creo que así como sistemáticamente y mirando como el completo, un programador es alguien que soluciona un problema, obviamente con la computadora y con la tecnología, pero eso es como generalizado. Hay muchas veces, si uno quiere ser un excelente programador, tiene que entender que muchas veces los problemas no necesariamente se solucionan con la tecnología. Si tienes un problema complicado, tú lo divides en problemas más pequeños y trata de entenderlo más o de resolverlo. Hay, por ejemplo, estrategias ya más sistemáticas, que uno mira el sistema entero, entonces trata de ver cuáles son las variables que se buscan como de salida del sistema, entonces trata de concentrarse eso como dirección. Por ejemplo, en el caso mío, así, yo soy, por ejemplo, que iba de acuerdo en que soy un poquito diferente a la gran mayoría de gente. A mí me encanta el caos, me encanta la incertidumbre. ¿Te gusta el caos? Sí. ¿Y por qué te gusta el caos? Oye, Pachi. Porque me encanta estar en un sitio que yo no sé cómo yo voy a salir de ahí. En filosofía sí sería como ya el escepticismo, lo escéptico, que es una de las cuestionar todo de Sócrates. Si he de admirar así a quien yo más, así como que copio, en términos de filosofía, nadie que está vivo, es Cicerón, que era un escritor romano, un senador, un político romano. Un pensador. También era filósofo. Entonces, pero es así, yo me siento bien cómodo con el incierto. Entonces, y ahí yo utilizo diferentes estrategias. Si se fijan, por ejemplo, en términos de caos, vamos a decir el mismo éxito, no hay fórmula. No hay forma, o sea, una gente puede tener éxito haciendo una cosa, otra haciendo completamente lo contrario. Entonces, o dos haciendo lo mismo y una no tenerlo. Exacto. Entonces, y ese tipo de contexto es que, y por ejemplo, ahí lo que uno hace es que uno, en inglés se dice iterate, uno hace como cosas pequeñas y ve cómo cambia el sistema, muchas cosas pequeñas, uno trata de hacerla bien, y uno tiene que estar constantemente volviendo a filosofía, siendo bien empírico, mirando el efecto que tiene en la realidad. ¿Cómo se dio ese momento? Así. Siempre la gente busca así como historias así. ¿Tú saliste directo? ¿Tú saliste de Manabao a Nueva York? No, en Jarabacoa. ¿Hiciste un tránsito por Jarabacoa? Sí, o sea, no, yo me mudé a Jarabacoa, me parece en cuarto de la primaria, por ahí. Sí, porque fue a la urbe que te mudaste. No. De Manabao a Jarabacoa. Exacto, Jarabacoa, que como 20 kilómetros. Entonces, sí, por ejemplo, en Manabao yo hice primero, segundo, tercero. Me parece que cuando pasé a cuarto, ahí ya fue que fui a Jarabacoa. Entonces, cuando el bachillerato lo terminé en Jarabacoa, bueno, como siempre la gente le gusta la auditoría, no son de quejas ni de nada, pero por ejemplo, algo así que yo siempre trabajaba así, desde que estaba en Manabao, pero
y en Jarabacoa en el bachillerato trabajé siempre cuando en la escuela. En mi casa había un colmado, siempre era yo que estaba atendiéndolo. De hecho, cuando yo tenía 7 años, me recuerdo que yo quería, bueno, en ese tiempo no había colmado en mi casa, y yo quería comprar una fundita de una galleta que venían con letras. Y yo agarré y salí de la casa y empecé a ir a toda la tienda de Jarabacoa a pedir trabajo. Entonces, hasta que una me dio trabajo. ¿Y qué te puso a hacer? Yo, por ejemplo, yo sé que yo le ayudaba a la gente a agarrarle la tela cuando iban a cortar la tela. Una mascota. Ajá, me ponía a ayudar a la gente ahí. Sí. Y cuando tú sales de Jarabacoa y llega aquella selva de cemento, que ya era en urbe, neoyorquina. Uf. ¿Qué edad tú tenías cuando llegaste? 19. Pero fue un cambio bien drástico, así. Fregando plato. Esa dura. Sí. La Todavía de tengo Stuart. marcas. Sí. Sí. Después fui busboy, así como, y ahí fue donde duré como 4 años. Busboy es quien recoge los platos de la mesa. Y yendo a ese punto, así, debo aclarar que, por ejemplo, dentro de mis trabajos, en el trabajo que yo aprendí más y que probablemente más le debo era cuando yo recogía platos de la mesa, así. ¿Por qué? ¿Qué aprendiste? Bueno, hay 2 cosas importantes, así. Primero, en el restaurante que yo trabajaba era bien caótico. A veces habían... bueno, ahí estaba el caos. Entonces, Eso era, te cantaba. Entonces, tenía que crear estrategias de cómo ser más eficiente. Entonces, en ese punto así debo aclarar, así que bueno, por lo menos la gente que no me conoce piensa que yo soy bien desorganizado, pero de mi casa, de yo montarme en el tren, así hasta la puerta del tren que yo me montaba, yo la tengo así planeado a ver cuál es la que me da. Por ejemplo, si yo voy al trabajo, yo me iba en cuál me daba la mayor probabilidad de llegar más rápido al trabajo. Cuando vengo de trabajo, era cuál me daba la mayor probabilidad de yo sentarme así, no despedirse tiempo y estoy leyendo en el tren. Entonces, en ese sentido, aunque yo estaba trabajando en eso, yo estaba buscando estrategias de cómo iba a ser más eficiente. Y esa es una de las cosas que en un mundo caótico me enseñó mucho. Y la otra cosa es más importante que esa, que inteligencia emocional, así. Yo era muy introvertido, entonces en un restaurante uno tiene que interactuar mucho con las personas. A veces hay personas que te dan boche, que son muy desagradables. Sí, Uh-huh. y entonces, pero también el restaurante que yo trabajaba era un poquito famoso, así. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, a Richard Gere yo lo veía cada rato. Ay, por favor. ¿Cuál Entonces, era ese sitio? O sea, me no hubiera que yo encantado lo recoger conocía, platos. Yo lo veía. ¿Le recogiste los platos a mucha Richard Gere? Sí. Wow. Pero así, o sea, la gran, que ya Luis Miguel, a Calvin Klein, a Madonna, o sea, había mucha gente así. Entonces, lo digo no para privar en eso, es más bien que ya yo no me ponía nervioso con esa persona. Si me daban boche, ya no, o sea, me sentía normal. Entonces, cuando yo fui a un trabajo de programación así, muchas veces, por ejemplo, compañeros míos le daban boche y empezaban a llorar o no sabían cómo manejarlo o pasaba algo bien complicado y por ejemplo, y en ese caso yo diría que yo tenía la ventaja de esa parte de la inteligencia emocional y hago un énfasis en eso porque muchas veces la gente piensa, por ejemplo, ni siquiera nunca pondría en su currículum que recogió plato. En mi caso, ahí fue donde yo me aprendí, yo se lo decía y lo explicaba a los jefes míos y digo eso es porque no importa en el sitio que uno esté, siempre, y ni siquiera importa con quién sea, siempre hay algo que aprender. Así, hasta de la gente que yo menos admiro, hay cosas que yo he aprendido de ellos. Chris, tú eres de tu empresa, se llama Intelisys. Nosotros queremos conocer de qué se trata Intelisys en los pocos minutos que tenemos y que nos hable también del instituto que han establecido en Santiago para contribuir con la expansión del conocimiento en los temas que manejan. En pocas palabras, desarrollamos software para compañías internacionales. La gran mayoría son medios de comunicación, en ese caso en particular revistas, así, las revistas más grandes del mundo. Por lo general son clientes de nosotros. Hay 2 compañías grandes, una se llama Condé Nast y Hearst Corporation. Hearst son los dueños de Cosmopolitan, Condé Nast Vogue, Vanity Fair, GQ, W Magazine, entre otras. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajamos en los sistemas de ellos, en los sistemas de software, en toda la cosa que la gente nunca ve. El primer reto que tuvimos como compañía fue entrenar a los empleados para que estuvieran a ese nivel.
Entonces, y sobre todo contigo, papá. Tiene un 110. La regla mía en la compañía es que yo no contrato a nadie que sea más bruto que yo. Todos son más inteligentes que yo en la compañía. El equipo es un equipazo. El más bruto allá soy yo. Eso es digno de imitar de cualquier líder. Eso, claro, porque eso suele ser al revés. Eso es liderazgo auténtico. Claro. Sí, entonces, y con el instituto lo que hicimos fue que formalizamos ese programa y esa metodología de entrenamiento. Entonces, hace 1 o 2 años empezamos en Jarabacoa, en el colegio donde yo estudié, a dar clases de programación de bachillerato. Entonces, el sábado inauguramos un laboratorio de programación y un proyecto que llamamos Programación como Segundo Idioma, en el cual buscamos enseñar el lenguaje de la máquina, que es la programación, a los jóvenes desde primero de la primaria hasta que salgan de bachillerato. Pero no hay precedente aquí en el país sobre eso, de que una escuela que tenga la programación como parte de su currículum permanentemente. No hay precedente, sí, hay muy poco precedente incluso fuera de aquí. Hay veces hay escuelas que lo dan así ya, al nivel que lo estamos dando así, hay poco precedente. Cada vez hay menos trabajo para las personas que no están digitalizadas. Y aunque yo soy muy positivista sobre el futuro, de que va a haber mucho trabajo para la gente, la realidad es que en el periodo de transición es bien difícil. Entonces cada vez van a haber más personas que no tengan ese nivel de digitalización, peleando por menos y menos trabajo. Y en Estados Unidos está pasando eso. Y por ejemplo, una de las teorías en la inequidad mundial que hay ahora mismo, lo común en todos los países, la digitalización y la automatización de la economía. Por ejemplo, si hay una empresa de manufactura que tiene 2.000 empleados y la automatizan, entonces pues quedan 100 empleados. Esos 100 empleados no son ninguno de esos 2.000, son técnicos en programación y en robótica. Entonces no es que el que esté cosiendo de que se va a quedar uno de ellos, no, para nada. Por más arte que tenga. A menos que aprenda, a menos que estudie robótica, programación y eso. Entonces mira, yo le agrego a eso que entonces el contraste quedará en el valor que va a tener lo artesanal, pero en un nicho muy pequeño. Sí, el arte así, por ejemplo, todavía la computadora no han podido lograr eso. Bueno, por favor. Las gracias a Cris Corsino. Perdón, Víctor, no le preguntamos, pecado mortal. Sí, ya en el minuto final, sí, porque nosotros aquí, como esto antes que te acuestes, y tú estás en el pijama party, Pachi te tiene una pregunta. Hay que preguntarte tu ritual antes de acostarte, que debe ser, interesante de escuchar. Sí, yo repaso mi día, qué cosa hice mal, qué cosa hice bien, y qué puedo hacer mejor en el próximo día. ¿En la cabeza o tú una nota? No, lo escribo hay un programa que se llama Evernote, lo escribo ahí. En un programa. Y a veces escribo también la tarea del próximo día, así para pensarla sobre la noche. ¿Y eres severo contigo, que hice mal, o simplemente por...? En realidad sí, todavía no he conocido a nadie en el mundo que sea más duro conmigo que yo. Bien, las gracias a Cris Corsino por estar con nosotros aquí en Antes que te acuestes. Esperemos que esta sea una primera vez y que podamos contar contigo en otra ocasión para conocer, porque conocimos una parte de lo que tiene que decir el público, que yo sé que hay mucha riqueza de compartir, de manera que te esperamos por aquí otra vez. Muchas gracias, Pachi, y muchas gracias, Víctor.